Bueno, en este caso, pues vamos a hablar de lo que son las urgencias y las emergencias hipertensivas. Vamos a empezar con... ay, no se mueve. Vamos a empezar con la definición de lo que es la hipertensión arterial, que pues la hipertensión arterial viene siendo la que es la presión arterial sistólica mayor a 140 milímetros de mercurio y la diastólica mayor a 90 milímetros. Se debe medir al menos en tres ocasiones distintas con un intervalo no mayor a una semana. Y otra definición para la hipertensión arterial pues va a ser la detección única de la presión arterial sistólica mayor a 210 o de la diastólica mayor a 120. Luego tenemos la parte de las crisis hipertensivas. Para que se dé una crisis hipertensiva, esta debe ser una elevación aguda de lo que es la presión arterial y la presión arterial sistólica debe estar arriba de 180 y con la diastólica arriba de 120. Y en este caso, pues tenemos dos características, ¿no? Que puede ser la urgencia hipertensiva y la emergencia. En el caso de la urgencia, pues va a ser una elevación brusca de la presión arterial, pero aquí lo importante va a ser que no va a existir una disfunción de órganos diana. Y esta generalmente al momento del tratamiento, pues el tratamiento es con medicación oral. Y en el caso de la emergencia, pues va a ser una elevación brusca de la presión arterial, pero esta sí se asocia con lo que es una lesión en el órgano diana y que puede ser reversible, pero generalmente tiene mal pronóstico. Además de que durante el tratamiento generalmente suele ser tratada de manera parenteral. Luego, en lo que es la evaluación inicial, pues primero tenemos que hacer la detección de la elevación brusca de la presión arterial. Después se hace lo que es la historia clínica. Generalmente se busca como que datos de antecedentes de hipertensión arterial con tratamiento de fármacos. Durante la exploración física, pues hay que hacer una exploración de los órganos diana que se afectan generalmente, ¿no? Que en este caso sería una exploración pues neurológica, la cardiológica, la ocular. También se tendría que hacer una valoración del renal, de los pulsos y presencia de los edemas. Además de que se debe valorar lo que es la afectación de órganos para diferenciar si es entre una urgencia o una emergencia, ¿no? Y después se realizaría lo que son las pruebas complementarias, que en este caso, pues en todos los pacientes se les debe realizar un electrocardiograma, que se mencionaba en las bibliografías que se presenta o como que es característico que se presente la onda S en la B1, la onda R en la B5 mayor a 35 milímetros. También otra de las características es que otro de los estudios complementarios a realizar, pues va a ser la radiografía de tórax. Se pide generalmente pues de manera lateral y posterior-anterior. En este caso, aquí, por ejemplo, tengo un cuadro donde te dice más o menos cuáles son los estudios a realizar. Dice que de manera inmediata, pues debes hacer lo que es el electrocardiograma de las 12 derivaciones. Se debe pedir la hemoglobina con el fibrinógeno, la creatinina, la LDH, la hemoglobina. También se debe pedir la albúmina urinaria, la creatinina y una prueba de embarazo también, porque en este caso, pues el embarazo también recordemos que puede aumentar lo que es la presión arterial durante la gestación. Este es un algoritmo que encontré que está un poquito, después lo vamos a ir viendo, pero pues ahorita de manera general, pues empezamos con que las crisis pues valorarnos si se trata de una crisis hipertensiva, presión arterial sistólica mayor a 180 y la diastólica mayor a 120. De aquí, pues vamos a verificar, tras 5 minutos de reposo, vamos a volver a valorar la presión arterial y recuerden que tienen que ser de al menos 3 veces. En el caso pues después empezamos lo que son las pruebas complementarias, como les mencioné, el electrocardiograma y la radiografía de tórax deben ser los principales. De ahí luego vendría siendo la analítica de la sangre y la orina. Después vamos a acompañarlo con lo que es la anamnesis y la exploración física. Y ya dependiendo de esto, pues vamos a ver si tiene afectación a los órganos diana. Si tiene afectación, pues se conoce como emergencia hipertensiva y si no la tiene es una urgencia hipertensiva. De ahí pues la urgencia sería tratamiento oral, que más adelante vamos a ver cómo se aborda. En el caso de la emergencia hipertensiva hay que ver hacia qué órgano está afectando y además también antecedentes de, por ejemplo, hipertensión arterial maligna, si es cardiovascular, si es renal, si puede ser, por ejemplo, por el embarazo o puede ser por algunas otras causas. En el caso de pues va a ser tratamiento parenteral. De ahí tenemos el tratamiento de las crisis hipertensivas, que en general el tratamiento es como que un previo antes de tratar la emergencia y la urgencia, que en este caso pues se basa en indagar las causas.
Además de que se recomienda mantener al paciente en un reposo y silencio para ver si puede disminuir la presión arterial o si no se trataba, por ejemplo, de un evento que es estresante. Si existe ansiedad, se recomienda administrar lo que es el lorazepam, 1 miligramo bioral o de manera sublingual. Y también si el paciente llega a presentar dolor, pues también se le administra lo que es el metamizol magnésico a dosis de 1 o 2 cápsulas de bioral. Con este tratamiento, pues espera la mejoría del paciente, pero si no es así, pues entonces ya tenemos lo que es el siguiente paso de diagnóstico, que es pues, dividirlo, ¿no? Si se trata de una urgencia o una emergencia hipertensiva. Si es Aclara, perdón, que cuando dice dolor, o sea, habla puntualmente que no es un dolor, ¿de qué tipo? torácico. Ajá, o sea, no estamos hablando de que el algoritmo de que no estoy sospechando que tenga un dolor de tipo torácico, o sea, no sospecho que sea algo cardíaco, porque si fuera cardíaco, automáticamente ya nos vamos a ¿qué clasificación? Si mi paciente, Pues, ajá, sería pues ya abordar el diagnóstico del dolor torácico. El pero mi abordaje. paciente llega con 180, 120 y tiene dolor torácico, automáticamente, ¿qué es? Es que Probablemente bien. esté una emergencia hipertensiva. Ya tengo Ya. tengo que tener la sospecha de una emergencia hipertensiva. O sea, aquí te habla, cuando habla sobre dolor, habla de que, no lo sé, por ejemplo, mi paciente viene por, no sé, cualquier causa de dolor, una fractura, ¿no? Tuvo un accidente, está bien asustado, murió el copiloto y viene con una fractura, tibial y tiene mucho dolor, ¿no? Pues en ese punto, por eso habla de que manejes si hay un factor ansioso y otro tipo de dolor donde lo puedes manejar con AINES. Solo para aclarar, porque los dolores ya sabemos que de origen cardíaco, no es apropiado manejarlo con AINES, de hecho es una contraindicación para ello. ¿Estamos claros, no? Muy Sí. bien, continúa. Bueno, en el tratamiento de la urgencia hipertensiva sí hay tal cual como que un protocolo de qué es lo que vas a hacer primero, qué es lo que vas a hacer después. Y en sí como que lo que busca el tratamiento pues va a ser principal. Primero lo que vas a hacer pues es descartarla si hay lesión en órganos diana. A partir de ahí lo que vamos a buscar es reducir la presión arterial media un 20%, o también puedes buscar la disminución de la presión arterial diastólica en menos de 120 milímetros de mercurio, pero en este caso debe ser en un periodo de 24 a 48 horas. No puedes hacer una disminución brusca de la presión arterial porque eso te puede llevar incluso a efectos contradictorios, ¿no? Puedes llegar a empeorar el paciente. También se busca en este caso, como es una urgencia, pues el tratamiento va a ser de manera bioral, y también buscas corregir los factores desencadenantes, ¿no? Porque de nada te sirve tratar tal cual o sea, sí vas a tratar la hipertensión, pero si no tratas los factores desencadenantes, pues vas a seguir teniendo estas urgencias, estos aumentos de la presión arterial. Y un dato que encontré en los libros es que en este caso se decía que se evitara en la medida de lo posible las presentaciones sublinguales porque tenían riesgo de una hipotensión brusca. Entonces esto pues es lo que habíamos comentado de que pues si disminuyes la presión arterial de manera brusca, pues vas a tener efectos contradictorios e incluso puede empeorar el paciente. Ahora sí, en cuanto a lo que es el abordaje del tratamiento, pues primero vas a dividir al paciente. De una vez que se preguntaban los antecedentes, como el consumo de fármacos para la hipertensión arterial, pues se dividen en los que tienen pacientes que tienen un tratamiento previo y los que no lo tienen. Si el paciente tiene un tratamiento previo, lo que se hace es averiguar qué tratamiento es el que estaba llevando y como que administrar administrar la dosis previa que tenía o el medicamento previo, pero reintroducirlo de una manera como que progresiva, ¿no? En caso de que haya abandonado el tratamiento. Ahora, si el paciente no tiene un tratamiento hipertensivo previo, pues entonces ahora sí que viene lo que es el abordaje, que es el que les digo acá. En este caso se dice que si al paciente, pues en los 30 minutos que se le deja descansando con el tratamiento de la crisis hipertensiva, que es prácticamente como que mantenerlo calmado, descansando, no tiene una mejoría, entonces ahora sí ya vamos a usar los antihipertensivos de manera aislada. En este caso, la opción inicial, pues va a ser la utilización de los YECA. Principalmente se recomienda el captopril a dosis de 25 a 50 miligramos, y si quieres utilizar otro medicamento, pues sería utilizar los que son los diuréticos, como por ejemplo la furosemida 40 miligramos, o también se recomiendan los calciantagonistas, que en este caso es amlodipino de 5 a 10 miligramos.
Después de que inicias la administración, recuerda que esta debe ser de una manera que es pues de un solo medicamento. Primero iniciamos con las dosis más bajas y con la utilización de un solo medicamento, ¿no? Después de aquí esperamos unos 60 minutos, una hora, y vamos a volver a reevaluar al paciente. Si el paciente aún continúa con lo que es la hipertensión arterial y no vemos mejoría, entonces ahora sí es cuando podemos aumentar la dosis o podemos añadir otro fármaco. Solo que aquí hay que tener cuidado en que no debemos hacer la combinación de un YEGA con un ARA de tipo 2. Y si el paciente ahora, si desvaluas tus 60 minutos y el paciente sí tiene control de la presión arterial, lo que seguiría o el paso siguiente pues sería hacer, ya darlo de alta y darle un tratamiento pautado de control ambulatorio. O sea, ahora, si el paciente, incluso con el aumento de la dosis o después de haberle añadido un segundo fármaco, no tiene mejoría aún, ya en este caso sería un ingreso hospitalario y solicitar la valoración por nefrología para abordar, pues, para ya tener un abordaje, pero de medicina interna. En este caso también se menciona que se prefieren lo que son los diuréticos más la combinación de los YECAs, cuando hacer pues, combinación de diurético con YECA, en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Ahora, si el paciente tiene enfermedad renal, lo que vas a hacer es vas a preferir la utilización de los YECAs o de los ARA2, que en este caso se recomienda los sartán. Luego, en el caso de la emergencia hipertensiva, aquí no hay tal cual un protocolo de diagnóstico de qué medicamento vas a utilizar primero, sino que nos vamos a guiar más en cuáles son los órganos diana que están presentando alteraciones y a partir de ahí pues es el tratamiento que vamos a dar. En este caso lo que se busca es una reducción de la presión arterial media al 25% en la primera hora o lo que es la disminución de la presión arterial sistólica en menos de 160 o de la diastólica en menos de 100, pero igual en la primera hora. Después de ahí se debe hacer una reducción del 15 al 20% en las siguientes 23, 24 horas. Y el tratamiento, en este caso, pues va a ser por medio intravenoso. Y ya, como les había mencionado, pues va a ser individualizado dependiendo de cada paciente. También se debe hacer una monitorización intensiva en ingreso hospitalario y también se recomienda hacer un sondaje vesical con la medición de la diuresis horaria. Y en este caso, sí, de manera general, se dice que pues como les mencioné, vamos a buscar la reducción de estos pacientes en un 25% de la presión arterial media. Sin embargo, si tiene un síndrome aórtico agudo, lo que vamos a buscar es disminuirla en 120 en los primeros 10 minutos. Y si se trata de un EVC isquémico, pues lo que vamos a hacer es disminuirlo en menos de 185, 110 o de 220, 120, dependiendo, ahorita mencionamos ese abordaje. Entonces, prácticamente todas las afectaciones a los órganos diana vamos a disminuirlos en un 25%, a excepción si es síndrome aórtico agudo o el EVC isquémico. Y otra cosa que encontré en la bibliografía era el que hay que tener cuidado con el nitroprusiato y hay que considerarlo como última opción, pues tiene una toxicidad y puede producir una intoxicación por tiosinatos. Ahora sí, entonces, en el caso de los órganos, pues uno de los principales afectados va a ser lo que es el cerebro, ¿no? Y en este caso podemos tener tres alteraciones que viene siendo la encefalopatía hipertensiva, la hemorragia cerebral aguda y el EVC isquémico agudo. En el caso, recuerdan que les había mencionado que todas las alteraciones vamos a buscar una disminución de la presión arterial media en un 25% en la primera hora, excepto en cuáles, en el síndrome aórtico agudo y en lo que son los EVCs. Entonces, por ejemplo, ahorita lo que podemos tener representado acá es que en la encefalopatía hipertensiva es lo que les había comentado, disminución en máximo 25% de una hora. En este caso también, si el paciente una vez que el paciente esté estable, vamos a tener un descenso de la presión arterial, ahora sí, menor a 160, 100 milímetros de mercurio en las siguientes 2 a 6 horas. Y los valores normales los vamos a estar alcanzando entre lo que son las 24 a 48 horas siguientes. El tratamiento para estos pacientes de primera línea va a ser la betalol o puedes utilizar nicardipino. Ahora bien, si se trata de un EVC isquémico o de un EVC hemorrágico. En el caso del hemorrágico, aquí va a dependernos, en este caso, si la presión arterial sistólica debe estar menos de 220. Si es mayor a 220, lo que vamos a hacer es buscar la disminución hasta 180. Ahora, si la presión sistólica es menos de 220, se recomienda no bajarla o no disminuirla. Y en este caso el tratamiento es el mismo que el anterior, el abetalol o el nicardipino.
Ahora, si se trata de un EV6 isquémico, aquí hay que valorar si tiene trombólisis o si no la tiene. Si el paciente tiene trombólisis, entonces la presión arterial vamos a disminuir la presión arterial en menos de 185, 110 milímetros antes de iniciar el tratamiento con lo que era pues el RT, el activador tisular de plasminógeno. Después de esto, pues vamos a mantener la presión arterial menor a 180 y a 105 las siguientes 24 horas tras el ictus. En el caso de que no sea trombolítico y la presión arterial esté mayor a 220 y 120, entonces lo que vamos a hacer es buscar disminuir la presión arterial media en un 15% en las primeras 24 horas. En este caso, pues el tratamiento va a ser con la betalol, el nicardipino, si la presión arterial es mayor a 220, 120. Y si es mayor a 140, entonces lo que vamos a usar es el nitroprusiato. Pero en este caso es 140 de la diastólica. Después continuamos con lo que es la hipertensión maligna y la falla renal aguda. En este caso, pues igual en ambas va a ser una disminución del 25%. Si el paciente se encuentra estable, pues va a ser una disminución posterior a lo que es menos de 160 y 110, menos de 160 sistólica y 100 de la diastólica en las siguientes 2 a 6 horas, y valores normales se alcanzan en lo que son de 24 a 48 horas. En el caso de la hipertensión maligna, pues el tratamiento va a ser con la betalol o nicardipino, incluso se puede usar el nitroprusiato, y en el caso de si es afectación renal, el tratamiento cambia. Entonces, en este caso, el tratamiento de primera elección va a ser el clevidipino. También puedes utilizar el nicardipino o el fenoldopam. Aquí, en el caso para distinguir lo que es la hipertensión maligna, pues se caracteriza por la presencia de una hipertensión arterial grave, que se acompaña de lo que es retinopatía de grado 2, de grado 3, que se mencionaba que tenía lo que es la presencia de los exudados y de las hemorragias. Y también podría ser retinopatía de grado 4, que pues tiene lo que es el edema de la papila. Además de que también presenta pues deterioro de la función renal. Ahora, si solo es falla renal aguda, pues se presenta lo que es deterioro de la función renal, la presencia de la hematuria y de la proteinuria. Luego llegamos a lo que es el caso del corazón, que tenemos el síndrome coronario agudo, el edema agudo del pulmón, y en este caso es lo mismo, disminución del 25% en la primera hora. Para lo que es el síndrome coronario agudo, pues es un descenso es la utilización de nitroglicerina o la betalol. Y para el edema de pulmón, el tratamiento va a ser nitroglicerina o nitroprusiato en combinación con los diuréticos de asa, que en este caso se recomienda utilizar furosemida. Pero también algunas guías te mencionaban que debes disminuir la presión arterial de manera inmediata y buscar una presión arterial sistólica en menos de 140. Pero pues en general, en la mayoría de las bibliografías te mencionaba que disminuyeras la arterial media en menos de 25 en la primera hora. De ahí tenemos lo que es la disección aórtica, la preeclampsia y el exceso de catecolaminas. En este caso, como les había mencionado, la disección aórtica es diferente a las otras, no buscamos el 25, sino que vamos a buscar una disminución de la presión arterial sistólica casi de manera inmediata. Se busca disminuirla en menos de 120 en los primeros 10 minutos, si es posible, pero si no, pues en la primera hora estaría bien. Después de esto vamos a buscar un descenso de la frecuencia cardíaca. Bueno, además de la disminución de la presión arterial, también vamos a tener un descenso de la frecuencia cardíaca. En este caso debe ser menos de 160 latidos por minuto. El tratamiento de primera línea va a ser el esmolol. El abetalol viene siendo el tratamiento de la segunda línea. Y ya sea que escojas el de primera o el de segunda, siempre deben ir en combinación con lo que es la utilización de vasodilatadores, que en este caso pues, puede ser la nitroglicerina o el nicardipino. Luego tenemos lo que es la preeclampsia y la eclampsia, que en este caso pues va a ser eclampsia si se acompaña de lo que son las convulsiones, ¿no? Para esto hay que hacer igual una reducción inmediata de la presión arterial sistólica en menos de 160 y de la diastólica en menos de 105 en la primera hora. El tratamiento va a ser hidralazina o la betalol en combinación con el sulfato de magnesio. Y luego tenemos lo que es el exceso de catecolaminas, que en este caso pues, puede ser por un feocromocitoma, por un Guillain-Barré o el uso de drogas como la cocaína o la anfetamina. En este caso es lo mismo, reducción de la presión arterial sistólica en menos de 160 y de la diastólica en menos de 105 en la primera hora. Y el tratamiento en este caso cambia, vamos a utilizar lo que es la fentolamina o podemos utilizar clevidipino o nicardipino. Y eso sería todo.
Ok, regrésate entonces a las crisis hipertensivas, a la primera que es la Está. urgencia hipertensiva. Antes, ok. Primero, ya quedamos claros que no se utilizan antihipertensivos sublinguales. ¿Todos tenemos claro? Todos lo vamos a anotar en nuestro diario porque lo van a ver muy frecuente en la práctica clínica. ¿Han visto a alguien que le den un captopril sublingual? Sí, Por mi doctora. parte no. Sí, ¿verdad? Sí es bastante frecuente que llegue el paciente con crisis hipertensiva y le toman su pastillita sublingual. Está contraindicado, como bien nos dijeron, ¿por qué? ¿Por qué se lo dan sublingual? Porque baja la presión muy rápido, ¿no? Precisamente porque la absorción es muy rápida y entonces el descenso puede ser muy agudo. Entonces mi paciente llega con una TA de 200 sobre 170. Automáticamente ya tengo, ¿qué? Una crisis hipertensiva. ¿Estamos? Y entonces ahora lo voy a diferenciar si estoy entre una urgencia o una emergencia. Si mi paciente tiene daño a órgano diana, automáticamente es una emergencia hipertensiva. ¿Y cuáles son los órganos diana? Cerebro, riñón. Retina. ¿Ok? De arriba para abajo tenemos cerebro. Y en el cerebro podemos tener de todo. Lo más probable es que me encuentre entre una encefalopatía hipertensiva o una lesión intracerebral, o sea, una hemorragia intracerebral. O puede también tratarse de un evento isquémico. Entonces, básicamente, en el cerebro o está sangrando, o hay un infarto, o no tengo ninguna lesión estructural, pero mi paciente tiene síntomas neurológicos. ¿Eso cómo se le llama? ¿O qué es la encefalopatía hipertensiva? ¿Quién me cuenta? Porque ¿cómo voy a poder identificarla? Se trataba de un deterioro neurológico agudo. Bueno, leí que se caracterizaba por lo que es la presencia de cefalea, náuseas, vómitos y de la confusión, así como de la disminución del nivel de conciencia. Correcto, exactamente. Entonces mi paciente está confundido, está nauseoso, se siente mal y llega con esa TA. Automáticamente yo ya sé que estoy ante una emergencia hipertensiva. Pero ¿cómo sé que solamente es una encefalopatía hipertensiva o no es, o es un evento vascular cerebral? ¿Qué se les Según ocurre? yo, aquí es donde entraba la parte de los, Ajá, de los estudios complementarios, ¿no? exactamente. Para poder hablar de una encefalopatía hipertensiva, primero tengo que haber descartado una lesión intracerebral. ¿Y cómo la diagnostico? Las lesiones intracerebrales o los eventos vasculares cerebrales. Un TAC simple. Exactamente, vamos a hacer una tomografía de cráneo simple. Entonces, mi paciente tiene síntomas neurológicos, el que tú quieras, o sea, evidentemente, a veces son a veces son muy evidentes. Mi paciente tiene hemiparesia, hemiplegia, bradilalia, desviación de la comisura. O sea, es evidente que mi paciente está teniendo un evento vascular cerebral. ¿De qué tipo? Isquémico o hemorrágico, no lo sé hasta que, hasta que haga el estudio de imagen. Hago mi estudio de imagen. Hemorragia no es. Ok, descarto. ¿Podría ser un evento isquémico? Podría ser un evento isquémico que no se ha documentado porque a lo mejor tiene 10, 20 minutos de haber iniciado el cuadro clínico. Y como sabemos, a veces los eventos isquémicos, y veremos también más adelante, no se documentan en las primeras horas. Una vez que descarté causas estructurales y el único factor que me quedó es que sea una encefalopatía hipertensiva, puedo hablar realmente de una encefalopatía hipertensiva. Pero antes de poder decir con toda certeza que estoy ante una encefalopatía, debo de haber descartado cualquier causa estructural. Cuando hablo de estructural me refiero a cualquier, como habíamos visto en TCE, o sea, cualquier lesión intracraneal que pueda estarme desarrollando los síntomas. Entonces, de ahí prácticamente me voy a quedar o es una encefalopatía hipertensiva o es un evento vascular cerebral. Ok, seguimos bajando con los órganos diana. Sigue entonces la retina, ¿estamos de acuerdo? Pues todo lo que ya nos platicaron y básicamente cualquier alteración en la visión de mi paciente ya es una emergencia hipertensiva. Seguimos bajando de arriba para abajo, ¿qué más?
Daño órganos, Diana. Corazón. Corazón, por supuesto. Entonces, cualquier síntoma compatible con un síndrome coronario agudo, o miren, para no hacerles largo el cuento, mi paciente que llegue con dolor torácico en el contexto de una emergencia hipertensiva, tengo que diagnosticar o descartar ya sea un evento cardio isquémico o cardíaco en sí, como por ejemplo la coartación aórtica y todo lo que platicamos. Y seguimos bajando, pues, la afección renal, ¿no? Para eso necesitaría estudios complementarios y demás para poder descartar. La realidad es que casi siempre en las tres primeras nos quedamos, que es en lo cerebral, cardíaco y pues en la retina. Renal debería hacerse, obviamente se hace eso ya posterior. Si mi paciente tiene una emergencia hipertensiva, ese paciente se tiene que hospitalizar. ¿Estamos de acuerdo? Una emergencia hipertensiva, hay que hospitalizarlo porque hay que protocolizarlo. Y durante ese protocolo se van a pedir los laboratorios y a lo mejor encuentro una agudización de la lesión renal previa o una lesión renal aguda, la proteinuria y todo lo que ya platicamos. El tratamiento para las emergencias hipertensivas es ¿de qué tipo? ¿Cómo vamos a tratarlas? Ya nos lo dijeron. Las emergencias. ¿Le vamos a dar su captopril sublingual? No, no está contraindicado. ¿Y qué le vamos a dar de tratamiento? La vía de administración. Lo dice en la pantalla, en rojo. Gigante. Intravenosa. Es un tratamiento intravenoso. Esos pacientes lo tenemos que tratar intravenoso. Y pues malas noticias, ¿no? De todos los antihipertensivos que nos hicieron el favor de presentarnos, pues la verdad es que tenemos 1, 2, si acaso, y tenemos mucha suerte, 3. Y es un show conseguirlos. Evidentemente ustedes en sus comunidades o en primer nivel no los van a poder manejar así. Evidentemente estos pacientes tienen que ser referidos y es más que suficiente el control de las cifras tensionales para poder referir a este paciente. Tenemos en medio hospitalario, usualmente hay trinitrato de glicerilo, que es la nitroglicerina. A veces hay labetalol, si mal lo recuerdo, a veces nitroglicerina, esmolol, si tenemos muchísima suerte, y hidralacina. Cuando son hospitales de segundo nivel tenemos hidralacina y me falta uno, pero no. Creo que hay otro, pero bueno, básicamente estamos muy limitados en cuanto a las opciones terapéuticas. Estos medicamentos, ya sea que se pasen en bolo, como la hidralacina, o en infusiones, nuestro objetivo es disminuir, ahí está el 25% en la primera hora, o al menos lograr disminuir la presión sistólica por debajo de 160. Una vez que baje la presión arterial, ahí me quedo. Es decir, tengo calma en las siguientes 23 horas para ir controlando de a poquitos la presión arterial. Está contraindicado un descenso abrupto de la tensión arterial, excepto en algunos escenarios clínicos. ¿Alguien recuérdeme en qué situaciones sí hay que bajar la presión arterial relativamente rápido? Ya nos los dijeron también. En disección aórtica. La disección aórtica, por supuesto. Las embarazadas. Y cuando es por drogas, por ejemplo, cocaína y demás, son como algunas de las indicaciones donde sí vale la pena hacer un descenso más abrupto. En estos casos, el tratamiento es intravenoso y a la par voy dando tratamiento oral, ¿ok? En cuanto a la urgencia hipertensiva, que es lo más frecuente que ustedes van a ver, la urgencia hipertensiva, entonces mi paciente no tiene ningún otro síntoma, no tiene daño a órgano diana, o a lo mejor son síntomas muy inespecíficos, que son lo que usualmente los lleva al servicio de urgencias, ya sea como que, ¿qué dicen normalmente? Que se han sentido como pesados, que a veces sienten un poquito mareados, a veces les duele un poco la cabeza y son síntomas muy inespecíficos. O a veces es un mero hallazgo, ¿no? Llegan a la consulta y les encuentras una TA sistólica por encima de 170. Estoy completamente, y el algoritmo tal cual nos dice, ¿no? Que con una sola toma de TA no es suficiente para hacer el diagnóstico, pero cuando encuentras una toma aislada con una TA de 170 en un paciente en reposo, tranquilo y con factores de riesgo cardiovascular, pues seguramente tu paciente será hipertenso, ¿no? Hay que hacerlo de manera tranquila y escalonada. Y la principal causa es o porque no conocían el diagnóstico o porque tienen un mal apego al tratamiento. El tratamiento, entonces,
usualmente o siempre debemos de procurar primeramente la monoterapia. ¿Por qué es importante la monoterapia? Eso lo vieron en farmacología. ¿Por qué no le doy 2 o 3 antihipertensivos de entrada? Por el apego al tratamiento. Efectivamente, el apego al tratamiento es muy, muy, muy difícil para los pacientes. Primero es muy difícil, muchos pacientes, aceptar el diagnóstico de de la hipertensión arterial, porque como bien sabemos, es un diagnóstico pues de por vida, ¿no? Es decirle al paciente que por el resto de su vida va a depender de una pastilla para controlar la presión arterial. Es difícil el apego porque no tienen síntomas, porque no perciben el daño que están generando en el resto de los órganos. Entonces, primeramente vamos a optar por la monoterapia. ¿Qué medicamento vamos a iniciar? Pues ya vimos, ¿no? Ya nos dieron varias opciones, YECAS o ARAS, o calcioantagonistas, o diuréticos, o el diurético agregado y demás. Siempre procurando iniciar con un medicamento, quizás alcanzar la dosis máxima de medicamento antes de iniciar un segundo, un tercero y hasta 4 o 5 antihipertensivos que usualmente requieren los pacientes, por ejemplo, los renales crónicos. En caso de este paciente, vamos a elegir y cada medicamento, así como hicimos, recuerdan con las medidas antihipercalémicas que decías, este medicamento está indicado para el manejo de la hipercalemia, sí, pero no me encanta por este motivo, o considero que es más útil por este motivo. Bueno, pues algo similar vamos a hacer con el tratamiento de las urgencias hipertensivas. Si mi paciente llega con una TA que les gusta 180, 120, pero tiene una frecuencia cardíaca de 50. ¿Qué medicamento antihipertensivo no les gustaría darle? Tenemos YECAS, ARAS, diuréticos, betabloqueadores y calcioantagonistas. Un beta bloqueador. Exactamente. A mí, al igual que Mari Carmen, no me gustaría darle un betabloqueador. ¿Por qué? Pues por la frecuencia cardíaca, ¿no? Si mi paciente llega con todo lo anterior, pero además tiene falla cardíaca aguda, ¿qué tratamiento no me gustaría darle? Igualmente un beta bloqueador porque está contraindicado en la falla cardíaca aguda. Y así con cada paciente iremos individualizando el tratamiento. Si bien ahí nos dice que estos pacientes no requieren tal cual una hospitalización, y ahí se los dejo ahí de consejo. A mí con estos pacientes llegan mucho, porque llegan mucho urgencias, pues yo como médica de primer contacto, no los hospitalizaba porque no tenían una emergencia hipertensiva y como ya habrán visto, pues los servicios de urgencia siempre saturados. Sin embargo, no me sentía cómoda con la idea de mandarlos con una TA de 160 a su domicilio y esperar, porque seguramente el medicamento haría el efecto. Yo lo que hacía es darle la pastilla, documentar con mis propios ojos que el paciente tomara la pastilla, dársela personalmente y lo sentaba en la salita de espera. Esperaba 1 hora y tomaba la TA, que es prácticamente los que nos aparece en la tablita de la derecha. Los revalúas en 60 minutos y ves, bueno, ya se controló, perfecto, voy a ajustar el tratamiento y lo mando a casa. Y si no, considero si puedo esperar un ratito más para iniciar otro tratamiento o evaluar en 1 hora o 40 minutos después si la TA está haciendo un descenso gradual. Mi recomendación, no los manda. Una cosa, si llegan con cifras muy altas, pues lo más fácil es darle la receta y egresarlos. Pero si tienen el tiempo, la paciencia y el espacio, yo sí consideraría mantenerlos en observación hasta que veamos que la TA va en descenso. Muy bien. ¿Alguna pregunta respecto a esto? Ya respecto a las particularidades de cada grupo farmacológico, pues es algo que ustedes en teoría ya vieron y es algo que también en teoría ya vieron en cardiología, ¿no? Me parece, o en medicina interna finalmente habrán visto las particularidades de cada tratamiento, ¿cierto? ¿No? Más o menos. Sí, doctor. Muy bien. Aquí básicamente es hacer la diferencia entre urgencia y emergencia hipertensiva. Emergencia se hospitalizan, urgencias los podemos tratar ambulatorio. ¿Alguna pregunta? No, Por el doctora. momento no, doctora. No, doctora. Muy bien.